La marca en la pared, de Virginia Woolf. Creo que fue a mediados de enero, cuando por primera vez vi la marca en la pared. Aunque para poder fijar una fecha primero se necesita recordar lo que entonces se observó. Por eso ahora pienso en el fuego, esa capa de luz amarilla cubriendo las páginas de mi libro, los tres crisantemos dentro del bol redondo de cristal sobre el mantel. Sí, debía haber sido en pleno invierno, cuando recién terminábamos de tomar té, ya que recuerdo que fumaba un cigarro cuando miré arriba y vi la marca en la pared por primera vez. En medio del humo del cigarro, mi ojo se detuvo por un momento en el carbón de la chimenea, y esa vieja fantasía de una bandera color carmesí flameando desde la torre del castillo se me vino a la mente, y pensé en los hombres a caballo galopando a través de unas rocas negras. Para mi alivio, la marca interrumpió mi fantasía, ya que era una fantasía vieja y sin demasiado sentido, tal vez un recuerdo recurrente de cuando era niña. La marca era pequeña y circular, una mancha negra sobre la muralla blanca, casi 6 o incluso 7 pulgadas por sobre la chimenea. Qué rápido que nuestros pensamientos se adhieren a un nuevo objetivo. De a poco lo levantan como hormigas que cargan incansablemente una rama caída y luego la depositan. Pensé si la marcha había sido causada por un clavo, aunque no un clavo para poner un cuadro, tal vez un retrato más bien pequeño. El retrato de una dama con rizos blancos, cachetes empolvados y labios rojos como claveles. Nada muy lindo, por supuesto, ya que la gente que vivía en esta casa de seguro tenía ese tipo de gustos. Una imagen vieja y fea para un cuarto viejo. Sí, de ese tipo de gente me puse a pensar, de gente muy interesante, y si pienso en ellos a menudo, a veces en los lugares más extraños, es porque nunca sabré su historia. Nunca podré saber qué sucedió con la vida de esas personas. Tal vez dejaron esta casa porque querían cambiar el estilo de los muebles, o eso dijo él, porque era él quien aseguraba que en su opinión todo arte debe respaldarse en ideas, de la misma forma en que uno se separa de la señora que sirve té en el living de su casa, o cuando pasamos en un tren veloz por una casa suburbial en la que un joven golpea la pelota de tenis en el jardín trasero. Pero en cuanto a la marca, aún no estoy segura. No creo que fuera un clavo. Demasiado grande, demasiado circular. Me podría haber parado, pero si me hubiera parado y acercado a mirarla, de todas maneras no podría haberme enterado como ni quién la hizo, porque una vez que algo sucede en esta vida, nadie sabe cómo realmente sucedió. Sí, qué cosa más misteriosa esta vida. Nuestros pensamientos son tan poco confiables y nada más ignorante que la humanidad y nuestra racionalidad. Para demostrar el poco dominio que tenemos sobre nuestras posesiones, cuán accidental es nuestro vivir, incluso después de tanta civilización, voy a enumerar unas pocas cosas entre todas las que perdemos a lo largo de nuestra vida, comenzando por la pérdida que siempre me ha parecido la más misteriosa entre todas. Esas 3 cajas azules con herramientas para encuadernar libros que al parecer fueron mordidos por un ratón o un gato. Pero también están las jaulas de pájaros, los aros de hierro, mis patines, el balde para el carbón, algunos juegos de mesa, el órgano, todos objetos desaparecidos y hasta las joyas, ópalos y esmeraldas que ahora deben estar enterrados entre las raíces de unos nabos. Si se piensa, es un misterio que una tenga ropa en estos momentos y que me encuentre sentada rodeada de muebles sólidos. En realidad, si se quiere comparar la vida a algo, mejor compararla
a que a una la lancen por el túnel del metro a 50 millas por hora, para acabar en el otro extremo sin siquiera un pinche en el pelo. Que la lancen a los pies de un dios totalmente desnudo, y que una caiga de cabeza sobre sus talones en medio de un campo del mismo color que esos paquetes de papel marrón de la oficina de correos. Y una cae con el pelo al aire libre como la cola de un caballo de carreras. Puede que sean imágenes como esas las que expresan la rapidez de esta vida, el perpetuo ciclo de comprar algo, usarlo y repararlo. Todo es tan casual, todo tan azaroso. Así es la vida. El lento despliegue de tallos gruesos verdes que copan a una flor que, a su vez, desborda una luz púrpura y roja. Después de todo, ¿por qué no habría una de nacer allá, tal como nació aquí, indefensa, muda, incapaz de centrar la vista, a tientas entre las raíces del césped, como entre los dedos de los pies de unos gigantes? Y en cuanto a distinguir cuáles son árboles y cuáles son hombres y mujeres, o incluso si es que aquellas son definiciones aceptables, una no estará en condiciones de hacerlo dentro de, digamos, 50 años. Entonces no habrá más que espacios de luz y oscuridad, cruzados por tallos gruesos, y quizá, bastante arriba, marcas como rosas de un confuso color, oscuros rosados y azules, que, al paso del tiempo, se harán menos confusas, se convertirán en no sé en qué. Y, sin embargo, la marca en la pared no es para nada un hoyo en la pared. Puede que haya sido causada por una sustancia negra y redonda, como la hoja de una pequeña rosa, dejada allí desde el verano, y yo, sin ser una ama de casa demasiado atenta, observo el polvo sobre la chimenea, por ejemplo, el polvo que, así dicen, cubrió a Troya 3 veces, y solo algunos fragmentos de cerámica no fueron aniquilados, si se cree posible. Por fuera de la ventana, el árbol golpea levemente el vidrio. Quiero pensar en silencio, con calma, ojalá sin interrupciones, ojalá sin nunca tener que pararme de esta silla, y así pasar fácilmente de un tema a otro, sin ninguna hostilidad o algo que me lo impida. Quiero hundirme en mí misma más y más, lejos de la realidad y de sus hechos difíciles de separar. Para sentirme más segura, me agarraré a la primera idea que se me pase por la Shakespeare. Sí, bueno, creo que sirve así como cualquier otra. Shakespeare, un hombre que se sentaba firme en una silla y de vez en cuando miraba el fuego de la chimenea. Entonces, una lluvia de ideas caía perpetuamente desde un cielo muy alto hasta su mente, y él apoyaba su frente en la mano y la gente lo observa a través de la puerta entreabierta. Se supone que esta escena sucede durante una noche de verano. Pero qué estúpido esto, qué estúpida esta ficción histórica. No me interesa para nada. Ojalá pudiera encontrar una serie de pensamientos agradables, una serie de imágenes que indirectamente reflejen algo de mí misma, ya que esos son los pensamientos más placenteros, ya que así sucede incluso en las mentes de esas personas quienes, como si fueran minúsculos ratones, no les gusta escuchar sus propios pensamientos. Bueno, pero estos de acá no son pensamientos sobre mí, por eso me interesan, son pensamientos como los que siguen. Y entonces entré a la habitación. Estaban hablando de botánica. Les conté cómo una vez había visto crecer una flor en un polvoroso monte, en una vieja casa en Kingswide. La semilla, dije, debía haber sido plantada durante el reinado de Carlos I. ¿Y qué flores crecían durante el reinado de Carlos I? Esa fue mi pregunta, aunque no recuerdo la respuesta. Tal vez eran altas flores con borlas púrpuras o algo así.
Siempre vuelvo a esa imagen en mi mente, con cariño, un poco clandestinamente. Lo hago como si no me gustara tanto, porque si solo me gustara perderme en mi cabeza, entonces no me quedaría otra que buscar un libro para protegerme de mí misma. De hecho, es curioso cómo instintivamente se cuida la imagen de una misma con tanta idolatría y tantas otras ridículas manipulaciones. Es lo contrario de la imagen original de una. Es una imagen muy diferente que una se la cree por demasiado tiempo. O tal vez no somos tan curiosas. No sé. Me parece un asunto importante. Supongamos que el espejo se triza, el reflejo desaparece y esa imagen romántica con el fondo de un bosque verde y profundo ya no existe. Lo que ahora queda es solo la cáscara de nosotras, lo que ve otra gente. ¿Qué mundo más superficial y vacío sería entonces? Un mundo invisible. Cuando nos miramos los unos a los otros en los autobuses o en los vagones del metro, miramos el espejo, y esto explica la vaguedad y el nublado brillo de nuestros ojos. Y en el futuro los escritores se darán cuenta más y más de la importancia de estas reflexiones, ya que por supuesto no hay una sola reflexión de nuestro ser, sino un número infinito. Esas son las profundidades que explorarán, esos los fantasmas que cazarán, y así dejarán de lado esas descripciones realistas, porque éstas se darán por sentado, como lo hicieron los griegos o Shakespeare, aunque mejor no generalizar. Basta de esas palabras y sus sonidos militares. Las reglas gramaticales son como ministros del gobierno, toda una clase de cosas que, en la infancia, pensábamos eran la cosa en sí misma, la cosa clásica, la cosa real, de la que una no se podía apartar sin el riesgo de recibir una condena innombrable. De alguna manera, estas generalizaciones me recuerdan un domingo cualquiera en Londres, una caminata en una tarde de domingo, almuerzos domingueros, y también la manera en que hablan los muertos, sus ropas, sus hábitos, como el hábito de tener que sentarnos en una misma habitación hasta cierta hora, aunque a nadie le gustara. Cuando niña había normas para todo. Por ejemplo, la norma sobre los manteles, en ese momento en específico, decía que debían ser tapices con pequeñas secciones amarillas marcadas, como las que se ven en las fotografías de las alfombras que cubren los pasillos de los palacios reales. Manteles hechos con otros materiales no eran realmente manteles. Qué impactante y a la vez qué maravilloso era librarse de esas normas, de los almuerzos domingueros, la caminata durante la tarde de un domingo, casas de campo y esos manteles que no eran verdaderos, casi como manteles fantasmales, y que la condena que recaía sobre el que se mostraba incrédulo ante esas normas era casi una sensación de libertad ilegítima. ¿Qué ha reemplazado a aquellas cosas? Me pregunto. Aquellas cosas que eran estándar, hombres, tal vez deberían convertirse en mujeres, porque el punto masculino gobierna nuestras vidas y establece los estándares. Aunque supongo que después de la guerra será un punto fantasmal para muchos hombres y mujeres, y el cual un día, esperemos, será ridiculizado y caerá en la tumba donde también terminan los fantasmas, los muebles de caoba, y los dioses y los demonios, etcétera, lo que por fin nos dejará con un ilegítimo sentido de libertad, si es que la libertad existe. Bajo cierta luz es como si la marca se distanciara de la pared. Ahora no parece tan circular. No estoy segura, pero al parecer proyecta una sombra, lo que me sugiere que si paso el dedo por la muralla, llegado cierto punto, subiría y bajaría un pequeño monte, un monte suave,
como esos montes con forma de campana en los South Downs, los cuales, dicen por ahí, son tumbas o campamentos. De ambas opciones me quedo con las tumbas, ya que como la mayoría de los ingleses, prefiero lo melancólico, porque es natural que una camine hasta el final de un paraje cualquiera, pensando en los huesos enterrados debajo de las hierbas. Me imagino que debe haber un libro al respecto. De seguro un anticuario debe haber desenterrado esos huesos y les puso un nombre. Pero ¿qué tipo de persona se dedica a eso? Me atrevo a decir que coroneles jubilados, principalmente trabajadores aventajados, que examinan terrones de tierra y hueso, y quienes, en sintonía con la vida de los obreros viejos, abren sus cartas durante el desayuno para darse importancia, y la comparación de cabezas de flechas los obliga a ir desde el campo hasta la ciudad, una necesidad inevitable tanto para ellos como para sus esposas, quienes en verdad prefieren hacer mermelada de ciruela o encerar la casa, y tienen muy buenas razones para mantener en estado de perpetua duda la cuestión de si es cementerio o campamento, mientras el coronel se siente placenteramente filosófico al acumular pruebas en uno y otro sentido. Es verdad que al final el coronel prefiere que sea un campamento, y si alguien le dice lo contrario, se endilga con un panfleto que está a punto de leer en la reunión semestral de su sociedad local, cuando siente un golpe en el corazón y sus últimos pensamientos no son sobre su mujer o hijos, sino sobre el campo y la punta de las flechas, que ahora se encuentran en una vitrina del museo de la localidad, al lado del pie de una asesina china, un puñado de clavos de los tiempos de Isabel I, gran número de pipas de barro Tudor, una jarra romana y el vaso en que Nelson bebió. Algo que no sé. No, no, nada está demostrado, nada se sabe. Y si me parara en este mismo momento y comprobara de una vez por todas de dónde proviene esa mancha en la pared, ¿qué diría? Que es la cabeza de un clavo gigante, clavado hace más de 200 años, debido a la desgastada paciencia de generaciones y generaciones de amas de casas, y que aparecen por sobre una leve capa de pintura, y que por primera vez accede a esta vida moderna en medio de una habitación con murallas blancas y una chimenea encendida. ¿Y qué ganaría al hacer eso? Conocimiento, más material para poder especular sobre esta vida. No sé, puedo especular lo mismo si estoy sentada así como de pie. Pero ¿qué es finalmente el conocimiento? ¿Acaso nuestros hombres sabios no son descendientes de brujas y ermitaños que se acuclillaban en cavernas y bosques, preparaban pócimas de hierbas, le hablaban a los ratones y escribían el lenguaje de las estrellas? Así que mientras menos los honremos con nuestras falsas supersticiones y nuestro respeto por la belleza y la salud mental no aumente, sí, sólo así se puede imaginar un mundo mejor, un mundo silencioso y espacioso con flores rojas y azules en campos abiertos, un mundo sin profesores o especialistas o amas de casa que parecen policías, un mundo en el que una se puede deslizar de la misma forma en que un pez se desliza con sus aletas por la corriente, que pasa cerca de las nenúfares y otras flores de agua, que queda suspendido sobre nidos marinos con huevos blancos. Qué agradable es sumergirse en esta agua, enraizarse en este centro del mundo y mirar hacia las aguas grises con sus repentinos resplandores y reflejos. Debo levantarme y ver por mí misma qué es realmente esa marca en la pared, un clavo, una hoja de rosa, una grieta en la madera,
Una vez más la naturaleza con su juego de autopreservación. La naturaleza se da cuenta de que esta clase de pensamiento no hace más que amenazar con un derroche de energías, incluso con cierta colisión con la realidad. ¿Acaso quién se atrevería a alzar un dedo contra las reglas de esta vida? El arzobispo de Canterbury es seguido por el canciller es seguido por el arzobispo de York. Todos suceden a alguien. Así es el orden de esta vida, y por eso lo mejor es saber quién manda a quién. Así te aconseja la naturaleza, y si eso no te consuela, si prefieres destruir esta hora de paz, piensa en la marca en la pared. Conozco el juego de la naturaleza, cómo nos incita a tomar acción para acabar con cualquier pensamiento que nos excite o dañe. Me imagino que de ahí viene nuestro ligero desprecio por los hombres de acción, hombres, asumimos, que no piensan. De todas maneras, no hay dolor si detenemos estos pensamientos desagradables al mirar una vez más la marca en la pared. De hecho, ahora mismo he puesto mis ojos sobre ella, y es como encontrar un trozo de madera flotando en el mar. Percibo una idea de realidad que me satisface, ya que al centrarme en esto, convierte a los dos arzobispos y al canciller en sombras de sombras. Acá hay algo definido, acá hay algo real. Así como al despertar de una pesadilla en medio de la noche, una rápidamente prende la luz y en silencio aprecia un baúl y se aferra a lo sólido, a la realidad. Agradece ese mundo impersonal que confirma la existencia de algo más que nuestro mundo interior. A eso me refiero. Por eso me gusta enfocarme en un pedazo de madera. Por ejemplo, la madera viene de un árbol y los árboles crecen, pero no sabemos realmente cómo crecen. Crecen a lo largo de los años, sin prestarnos atención, en los campos, en los bosques y al lado de ríos, escenarios que me gusta imaginar. Dos vacas mueven sus colas en medio de una calurosa tarde. Los ríos parecen tan verdes que cuando una gallina se sumerge, una espera que salga con las plumas tenidas de ese verde. Me gusta pensar en los peces que, como banderas flameando, nadan a contracorriente, y en los escarabajos de agua que lentamente suben pequeños cerros de barro en los bordes de un río. Me gusta pensar en el árbol, primero, una consistencia como de madera seca, luego la fuerza de una tormenta, después esa savia que, como la nieve, emerge deliciosamente. Me gusta pensar en eso durante las noches de invierno, de pie en medio del campo, rodeada de hojas, expuesta a las balas de hierro de la luna, el árbol como un mástil desnudo sobre la tierra que cae y cae en medio de la noche. Debe ser muy extraño el trino de los pájaros en junio y el frío que deben sentir los insectos mientras caminan de a poco por los pliegues de la corteza, o cuando se asolean al avanzar por sobre el delicado toldo verde de las hojas. Los observo de la misma manera en que alguien observa un diamante para cortarlo. Una tras otra, las fibras chasquean por debajo de la inmensa y fría presión de la tierra. Luego viene la última tormenta y las ramas más altas, al caer, regresan al suelo. A pesar de todo, la vida no ha terminado. Quedan millones de pacientes y vigilantes vidas para un árbol, a lo largo de todo el mundo, en habitaciones, en barcos, sobre el pavimento, en salas de estar donde hombres y mujeres se sientan a conversar y a fumar un cigarro. Rebosa de pensamientos tranquilos, pensamientos felices, este árbol. Me gustaría pensar en cada árbol por separado, pero algo se me cruza. ¿En qué estaba? ¿De qué iba todo esto? ¿Un árbol? ¿Un río? ¿Las reglas y estándares de esta sociedad? No recuerdo nada. Todo se mueve,
se cae, se resbala, se desvanece. Hay una gran agitación a mi alrededor. A mi lado, alguien se pone de pie y dice, voy a comprar el diario. Bueno, aunque no sé si es buena idea. Siempre las mismas noticias. Guerra, guerra, guerra. Siempre lo mismo. Mira, un caracol en la muralla. Ah, la marca en la pared. Era un caracol.